delegados internacionales y nacionales que acompañan a Venezuela en esta, yo diría, jornada siempre grata, esperanzadora de solidaridad con nuestro país. La bienvenida pues a todos ustedes y la oportunidad de compartir a esta hora de la noche nuestra visión desde la perspectiva de quienes ejercemos la titularidad de la acción penal en Venezuela, la garantía de la justicia, los derechos humanos, de una realidad que nos acecha y que tiene mucho que ver con el uso de la soberanía como política exterior, el uso, más allá de cualquier error por parte de nuestra democracia, de los instrumentos del poder para reivindicar políticas sociales para los más vulnerables. Hablar de cómo a partir del año 99, a la luz de una nueva constitución, de la cual fuimos redactores, y particularmente en el título de los derechos humanos, los organizadores de todo ese título que allí aparece, de cómo a partir de ese año 99, contra nuestra patria Venezuela, por haber logrado en aquel momento tal vez una hazaña política, que fue no otra que la de colocar un liderazgo global posteriormente ratificado como el de Hugo Chávez, al servicio de la soberanía y de la independencia de nuestro país a un costo sumamente sacrificado, un costo heroico, gallardo de nuestro pueblo de resistir. Por ejemplo, el golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril del año 2002, que este libro, por cierto, publicado por la Defensoría del Pueblo el año pasado, coeditado con el apoyo del Ministerio de la Defensa, revela de una forma sumamente cronológica de cómo poco a poco, a partir de ese año 99, se fue gestando hasta materializarse un golpe empresarial, militar, mediático, de élites de poder, que logró derrocar al presidente Chávez por 48 horas, disolver los poderes públicos, colocar de títere a un pseudo dictador que hoy vive el exilio más cómodo y lujoso en Bogotá, Colombia, dictador por pocas horas, con apoyo, por cierto, público luego de su acción golpista del Reino de España y del gobierno de los Estados Unidos. Ambos gobiernos liderados para la época por George Bush y José María Aznar. Los dos únicos gobiernos que se atrevieron, junto con la OEA, de reconocer al dictador Carmona como presidente. Todo eso no vino del azar, y tengo que hablar de ese referente que tiene que ver con la justicia, con la paz, con los derechos humanos, con la independencia de nuestro pueblo, con el derecho a la autodeterminación de nuestro pueblo, que es un derecho humano, que está en la Declaración de los Derechos del Pueblo, firmada en el año de 1976, y que está en el artículo número 1 de nuestra Constitución vigente, que habla de la independencia, de la soberanía, de la autodeterminación, de la integridad territorial, como principio fundamental para hacer de Venezuela lo que hoy es. Una patria soberana, una patria con muchos
muchas dificultades ciertamente, con circunstancias que poco a poco hemos ido afrontando, pero que efectivamente también nos hace, y eso merece el reconocimiento y aplauso de todos, un pueblo que resiste y que va a vencer como lo hizo aquel 11, 12 y 13 de abril, todas estas graves dificultades. Cuando un pueblo decide ser libre y soberano, independiente, y tiene a pocas millas a la superpotencia más poderosa de la tierra, ustedes saben que cuando eso ocurre, lo que posteriormente viene son amenazas, acechanzas, que se materializan, como se materializó, ya lo repetí y quiero nuevamente a ustedes describírselo, el golpe de Estado del 11 de abril. Tenemos que tener eso muy claro, porque se convierte esa nación que decide ser libre y soberana en un mal ejemplo para la superpotencia militar más poderosa de la tierra. Y obviamente contra esa nación todas las amenazas no quedan solamente en amenazas mediáticas o declarativas, se materializan con hechos. Por lo tanto, posterior de esa derrota que le da el pueblo y la Fuerza Armada de Venezuela al imperio estadounidense el 11, 12 y 13 de abril, vean que inmediatamente después vino un paro petrolero que le causó a la República pérdidas que superan los 20.000 millones de dólares solamente en esas etapas iniciales. Pero más allá de las pérdidas materiales irreversibles, fue el daño a la paz democrática. Sin embargo, Venezuela continuó siendo un país ejemplo de democracia participativa, repito, más allá de todos los horrores en América Latina. Y no fue casual que luego de esa victoria del año 98 del presidente Chávez se replicaran en el continente las victorias de modelos alternativos a la derecha neoliberal en Brasil, en Ecuador, en Nicaragua, en Paraguay. Obviamente, ustedes saben que todo eso que ocurrió en América Latina cambió el mapa geopolítico y lanzó al mundo que Venezuela efectivamente quería utilizar, ustedes que son delegados internacionales y deben manejar mucho estos temas, una política exterior libre, multipolar, de una diplomacia abierta a Europa, a África, a Asia, utilizar la diplomacia petrolera para la redención de nuestro país. Y obviamente, si nosotros hacemos una retrospectiva de lo que ocurrió a partir del año 99 hasta esta fecha del año 2017, nadie puede creer que ha sido un hecho casual que en este momento Venezuela haya sido amenazada militarmente por el presidente Donald Trump, al no descartar la opción militar contra nuestro país. Algunos pueden pensar que es una mera declaración. Nosotros pensamos que es la reacción ante un pequeño país, geográficamente hablando, pero un país gigante en resistencia, gigante en moral, gigante en ética, gigante en el llamado que le hace al mundo hoy a que la solidaridad no sea solamente una solidaridad de comunicados declarativas, que es muy importante, sino también una solidaridad activa, militante, porque un pueblo cuando lucha por su emancipación y su liberación tiene que también luchar en el mundo para romper el aislamiento. Y ustedes saben que con Venezuela se quiere utilizar esa receta: satanizar previamente el modelo democrático, un país donde anualmente se hacen elecciones o cada 2 años de renovación de poderes públicos. Este año solamente en menos de 3 meses 2 elecciones, una de carácter nacional, una de carácter regional que será a mediados de octubre, y que inclusive consulta de manera popular
a las comunidades cada decisión, que luego son refrendadas por ese propio pueblo. Pero no, se sataniza ese modelo y se le dice al mundo que ese modelo es una dictadura, una especie de tiranía, un Estado fallido. Y eso no es casual, mis queridos amigos. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando a un país se le va señalando poco a poco con ese traje a la medida, poco a poco, una y otra vez, Venezuela lo está sintiendo desde el año 99. Luego o detrás de ello viene un ataque, una agresión, no solamente diplomática, sino como le ocurrió el 11, 12 y 13 de abril, de carácter militar, de carácter violento, y que luego se replicó en modalidades urbanas de violencia callejera terrible, con saldo de muertos y heridos realmente dolorosos para todos nosotros, con el eufemismo de guarimba. Eso es un eufemismo, porque a la hora de usted ver las imágenes, las fotos, como se vio en el documental, de gente encapuchada, que quema, que mata, que asesina, que dispara armas letales para causar daño humano y material, usted está claro que no está enfrentando manifestantes pacíficos, sino grupos preparados para, por la vía no legal y constitucional, derrocar un gobierno legítimamente constituido. Y ya vimos lo que ocurrió posterior a las elecciones municipales del año 2013, de diciembre del año 2013. Una violencia inusitada que se dio durante 4 meses en el año 2014, que causó decenas de muertos y de heridos. No se respetó que previamente había ocurrido 2 eventos electorales, un evento presidencial y luego un evento local de renovación de poderes públicos. Se quiso asaltar el poder por la vía de las armas, por no respetar la voluntad mayoritaria de un pueblo que en ese momento había decidido elegir a Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el único presidente electo que en este momento existe y al cual se le debe respetar, no solo los poderes públicos, sino las grandes mayorías nacionales y obviamente la comunidad internacional. Esas son las reglas del juego de la democracia. Pero vean ustedes que durante los eventos de abril, mayo, junio y julio se reeditó, pero con más furia, aquella lastimosa actividad de carácter delictivo, criminal, que se dio en las llamadas guarimbas del año 2014, con un saldo superior. ¿Por qué? ¿Por qué fueron esta vez más cruentas las actividades? ¿Por qué los voceros políticos hablaron abiertamente de derrocar un gobierno legítimamente constituido, creando el caos, la ingobernabilidad, jugando con la llamada guerra económica, incluso diciendo que eso había que profundizarlo, la crisis económica, la crisis social? ¿Por qué se jugó tan abiertamente a eso, incluso con la complicidad protagónica de la exfiscal general de la República, quien dio la luz verde para el ataque cuando el 31 de marzo, sin tener ninguna base jurídica legal, refirió de que aquí se había roto el hilo constitucional? Pero eso no lo dijo ella cuando tumbaron al presidente Chávez el 11, 12 y 13 de abril. Ahí sí hubo una ruptura del orden constitucional. Derrocaron a un presidente electo, montaron unos poderes públicos ficticios, se autoproclamó dictador un prófugo de la justicia que hoy vive cómodamente jugando golf en Bogotá. Ahí sí hubo una ruptura del orden constitucional. Pero aquí se dijo que hubo esa ruptura, ¿para qué? Para que durante estos meses se ensayara de la manera más cruel, criminal posible, un asalto al poder por la vía violenta, donde incluso siendo nosotros presidentes del Poder Ciudadano, se nos conminó pública y abiertamente, incluso a través de un acuerdo en la Asamblea Nacional, que participáramos en un golpe de Estado institucional que derrocara la democracia. Pues no, hoy volvemos a decir no, no nos prestaremos a ningún golpe de Estado institucional que bañe de sangre este país. No lo hicimos ayer como defensor del pueblo, no lo haremos hoy como fiscal general de la República. Nuestro servicio está a favor de la paz, de la justicia, de los derechos humanos, de la ética, de la moral.
Y ustedes tienen delegados internacionales que conocer de esa realidad. Venezuela superó esa crisis, donde el colofón de la misma fue, yo diría, dos grandes momentos para la repugnancia, para el desprecio público. Una, la declaración de la fiscal el 31 de marzo llamando abiertamente a la guerra civil. Dos, la declaración de Donald Trump amenazando con invadir y con bombardear y con ocupar militarmente este país. Ni la una ni la otra triunfará. Vencerá la voluntad del pueblo por salir adelante, la voluntad de ustedes, países y comunidad internacional del mundo, porque la diplomacia no solamente se hace en embajadas. Esa es la diplomacia formal, está muy bien, la de los estados. Hay que hacer la diplomacia popular, la diplomacia individual también, esta que ustedes están viendo hoy en Venezuela. Porque si Venezuela es su Estado, su gobierno, derrocado por cualquier vía violenta no consagrada en la Constitución, ustedes saben que eso prenderá una llama en todo el continente, y eso nadie lo quiere en el mundo. Ocurrió en Libia, ocurrió en Irak. Ese modelo se quiso imponer en nuestro país. Yo diría, Venezuela ha superado 3 tipos de simbologías necrofílicas para derrocar gobiernos estables en diversas regiones. El modelo libio, iraquí y el ucraniano. Aquí todo ello se colocó en una licuadora, se batió y se lanzó todo el aparataje, el laboratorio mediático, militar, el complejo de propaganda, de terrorismo internacional y material contra nuestro país. Y hoy, finalizando ya septiembre del año 2017, podemos decir con propiedad, Venezuela derrotó a los halcones de la guerra. Venezuela derrotó a quienes querían una guerra civil para nuestro país. Vienen unas elecciones regionales de gobernadores, de que ese es el poder electoral legítimo, el que en su momento dijo quién había sido electo presidente de la República en el año 98 y luego en el año 2006, luego en el año 2012 y luego en el año 2013. Igualmente con todos los eventos que se replicaron, ¿verdad?, en todos esos años a nivel de gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera. Bienvenida sea entonces la participación democrática, ganar espacios a través de la reflexión, del diálogo, de las propuestas, jamás de la violencia, nunca más a través de la muerte, nunca más a través del luto, nunca más a través de la agresión, nunca más a través de destruir y de aniquilar a un, como ellos muchos decían, a un adversario que estando en los organismos del poder, ellos decían que tenía que ser barrido, eliminado. Eso no debe ocurrir más en Venezuela. Y hoy podemos nosotros a ustedes decirles, conviértanse en embajadores de la paz de nuestro país. Venezuela necesita de la mano amiga de muchos hombres y mujeres que se multipliquen por el continente, que digan estas verdades, que digan que aquí hay una voluntad de transformación, de corregir errores, de avanzar, de rectificar, pero con gallardía, con ética. Vamos entonces todos juntos hacia ese camino de paz, de hidalguía que Venezuela quiere, respetando incluso a quienes hoy han intentado invadirnos, ocuparnos militarmente, agredirnos por la vía de las armas. Somos capaces de tenderles la mano una y otra vez, pero es una paz que solicitamos de los valientes, la paz de los valientes, la paz de la gente que no arría sus banderas, la paz de quienes levantan el escudo, cantan el himno nacional hoy frente al mundo entero para decir Venezuela es libre, es soberana y es un territorio ganado para ser ejemplo en América Latina. Por lo tanto, yo pudiera decir hoy, viva Venezuela y su ejemplo, viva Venezuela y su gran gallardía mundial, vivan los delegados internacionales que hoy nos acompañan. Muchas gracias.